Doctor Juan Carlos Pinzón, bienvenido nuevamente. Usted como que le crece el pelo rápido. Don William, muchas gracias. Un honor estar aquí con usted. Lo vi en Tibú, ayer, que hoy estamos a un día de elecciones. Lo vi el viernes en Tibú y yo dije, este señor sí tiene muchos pantalones. Eso como está de baragua ya, de difícil. Y se metió a la boca del lobo. Así es, allá nos metimos a Tibú, Sí. recorrimos las calles, hablamos con la gente. Debo decirle que me emocionó mucho encontrarme con un batallón de fuerzas especiales que estaba ahí embarcando en el aeropuerto y eso fue como vivir los momentos importantes que me tocó vivir. Pero le digo, allá se necesita claridad, se necesita conocimiento, se necesita mano firme, probada, pero también se necesita conocer esa región para poder llevar desarrollo. La verdad, tal vez solo en el tiempo en que tuve la oportunidad de influir allá, de ordenar hacer una carretera, de hacer polideportivos, de promover con Germán Vargas Lleras el tema de las viviendas, es lo único que ha pasado allá. Y eso sí, los golpes decisivos, porque le cuento, todos los jefes de frentes que había cuando yo era ministro, todos fueron dados de baja, hasta el tal Megateo, le cuento. Megateo. Entonces, todas esas son cosas que pasaron. Uno que le decían Danilo, que era el amigo íntimo de Timochenko, otro que le decían Rogelio, que era el jefe de la seguridad del tal Timochenko allá en su momento. Yo cuento esto porque aquí no se trata de volver al pasado. Además, la gente lo tiene que saber. Exacto, aquí no se trata de volver al pasado, porque se trata de No, decirle a la aquí se gente trata de contarle a la gente que usted tiene carácter, que a usted tenemos, representa lo que el país necesita. y que Una sabemos fuerza de las serena. cosas, que conocemos las entrañas de la patria, como digo yo, las entrañas de esta patria para poder actuar, para poder decidir bien, para poder actuar en esas regiones difíciles. Hace unos 5 años, yo le dije a alguien aquí en la barbería, le dije, vea, a Simón Trinidad lo van a soltar, lo van a hacer para Colombia. Yo solté esa vaina, nadie me creyó. Le escribí al señor Julio Sánchez Cristo y me dijo, no, eso no puede. Ahí tengo lo que me contestó. Eso es un problema ya que tiene que ver con un secuestro de norteamericanos. Y entonces yo continué con mi posición. Al señor Simón Trinidad lo quieren traer para Colombia. Cuando vaya, sorpresa. Esta semana, fue como el martes, usted llegó y dijo, o miércoles, usted le dijo al doctor Fernando Londoño en una histórica entrevista, que la recomiendo, la última entrevista que le dio el doctor Juan Carlos Pinzón al doctor Fernando Londoño Hoyos, donde se batió como un león herido, vea. Porque la verdad es esa, los toros de casta se crecen, y se crecen al castigo, para que hablemos claro. Y entonces, usted contó la historia. ¿Cómo es el cuento de Simón Trinidad? Al tal Simón Trinidad, que usted sabe está ya detenido en una cárcel de Estados Unidos, Sí. empezaron a hacer gestiones allá desde La Habana para traérselo para Colombia. Y le cuento que eso llegó a avanzar tanto que en algún momento me dicen a mí del Departamento de Justicia que han encontrado hasta la solución para podérselo traer aquí a pagar la pena. La vaina era ya. Ya, eso era una cosa muy seria. Y yo sí le digo con mucha sinceridad, por el bien de Colombia, por el bien del país, por el bien de las instituciones, no se Este podía, mensaje va para la gente del Cesar, para la gente de la por costa Dios, eso atlántica. no se podía Oigan permitir esto. que pasara. Y entonces, cuando yo ya me entero de esto, pues, sin entrar en detalles, don William, porque No, por respeto, hay que obviamente. ser cuidadosos con usted es un las hombre de Estado. responsabilidades de Estado, Sí. pero le digo que por supuesto que yo me opuse a que eso ocurriera y también me opuse a que en un momento dado quisieron sacar a las FARC de la lista de terroristas allá en Estados Unidos, también en Europa. Si usted se da cuenta, en Europa alguien se puso a gestionar eso y ya lo sacaron. Yo, en el caso de Estados Unidos, no solo no estuve de acuerdo, sino pues estuvimos claros en que eso no se podría hacer y no lo sacaron. Yo creo que eso es importante y qué bueno que no se hizo, porque mire, ahora que yo veo lo del tal Santrich, lo del tal Márquez, lo del tal Paisa, lo del tal Gentil Duarte, lo del tal John 40, lo del tal Guacho, mire que ya dije un poco de nombres. Resulta que todo eso lo que significa
es que esa gente dejó retaguardias El Estado Mayor está en las listo llamadas allá. disidencias y hay otros que han decidido reincidir en el Claro. crimen. Afortunadamente la Corte Constitucional dejó Eso. en su sentencia un Sí. mensaje claro, y es que todo aquel que hubiese estado en ese proceso, pero que después de la firma cometa delitos, pierde todos los beneficios. Ya era grave perdonarles un poco de beneficios, darles un poco de beneficios y perdonarles un poco de crímenes en mi sentir personal. Lo he dicho muchas veces. Pero esto de que además de que siguen delinquiendo después de haber firmado el acuerdo, Ah, eso es un descaro. hombre. Entonces, ¿qué pasa? En el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón, lo ha dicho Germán Vargas, lo reitero yo, eso no lo vamos a permitir. Vamos a perseguir a esta gente, a los que hayan reincidido y los que estén en disidencia. Pero a todos los delincuentes. Es que en Colombia tiene que volver a tener miedo el criminal, no el ciudadano. A mí me parece muy grave esto que ha venido pasando, que tiene hoy pánico la gente. Le tienen pánico al pandillero, pánico al que mete droga ahí en las esquinas, al jíbaro, pánico a los de las FARC que reinciden, pánico a los del ELN, pánico a las BACRIM. Me da pena. Aquí van a tener que tener pánico los bandidos. No deben dormir 2 noches seguidas tranquilos, porque tarde o temprano se les va a caer en la ciudad o en el campo. El caso del escolta que por defender a una señora allá en Medellín, lo enredaron. El mundo al revés. El mundo al revés. El mundo al revés. Ese hombre que en cualquier momento de la historia habría sido considerado como un héroe, Claro, por proteger a una a dama, condecorarlo. por proteger a una persona. Entonces ahora es tipo que te quiere explicar por qué actuó con decisión ante un crimen y un hecho de violencia contra un ciudadano o ciudadano indefenso. No puede ser. Son cosas que se están dando. Si yo me pongo a ver ahora, después de lo de Santrich, ya está santificado. Entonces ahora con Popeye, ¿lo van a canonizar o qué? Eso de Popeye a mí me causa Sí, mucha bueno, molestia. si Popeye entra en huelga de hambre, ¿qué pasa? Pongamos el ejemplo. Pues A ver, ¿qué van a hacer? Porque es que el ejemplo, el mal ejemplo ya cunde. lo que tenemos que esperar es que de ninguna manera le den los premios que le dieron al señor Santrich. Pero le digo una cosa, en el gobierno de Vargas Lleras y Pero él va a Pinzón, alegar el derecho que tiene porque Santrich es igual de asesino a Popeye. claro, son 2 bandidos igualitos, de la Sí. misma calaña y del mismo corte. Pero ahí sí le dejo esta tranquilidad a usted y a todos los que nos ven. En el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón puede ponerse lo bravo que quiera y dejar de comer lo que le provoque. Se le dará suerito, pero no va a recibir beneficios. Ni él ni ninguno. Y con lo de Popeye yo sí le digo una cosa, yo sí estaba molesto ya hace muchos meses. Yo no puedo entender cómo semejante asesino del cartel de Medellín, que una cosa es que el Estado, digamos, emitió unas penas, pero ¿a qué hora se le ocurrió al país y a mucha gente que era una voz autorizada para opinar sobre los asuntos de la vida nacional? Me ha parecido muy grave eso. Y me ha preocupado que en alguna campaña este señor no hizo sino exaltarla, recomendarla, sugerirla, y nadie se puso, digamos, con las posiciones que toca para rechazar esa situación. Ahora, por supuesto, termina capturado porque además de sus retadilas permanentes, pues terminó amenazando gente, lo cual, por supuesto, es inaceptable. Pero mire ese bandido de Santrich, ese bandido de Popeye, pero ¿cuánto bandido hay en Colombia? Hay que realmente negarles el espacio. Yo creo que es importante para el país que haya justicia. Sin justicia no hay paz verdadera. Eso es un tema muy importante de notar. Y por eso yo creo que llegó la hora del país de ponerle orden, de organizar las cosas. Vargas Lleras y yo no vamos a llevar el país para atrás. Y además hay una ventaja con ambos. Somos hombres independientes, con liderazgo propio y no tenemos jefe. No reconocemos jefe, aunque sí le digo una cosa, vamos a rendir cuentas. Vamos a rendir cuentas a Dios, vamos a rendir cuentas al pueblo, pero no reconocemos jefe. Eso no puede ser. Pero en esa línea, yo le digo que por eso es que nos podemos sentir tranquilos y decirles a los colombianos que con Germán Vargas Lleras vamos a tener un presidente con los pantalones amarrados, Bueno. con el carácter necesario y tomando decisiones cuando toque. Están estos sinvergüenzas, fusil al hombro, obligando a la gente a votar por Petro. Sí, Y eso lo denunció Germán Vargas. sí. Los Eso tipos que, a ver, pues, ELN ¿cómo hay es la evidencia vaina? de eso.
En el caso del ELN hay evidencia que hay zonas donde ellos hacen influencia Por o eso hacen usted permanencia. Tibú a ver cómo era la vaina. Pues yo fui y me metí a Claro. Tibú a ver cómo era la Se cosa metió allá. y le cuento una cosa, me encontré con mucha gente ¿Qué le dijeron? favoreciendo la campaña de Petro. No Porque puede ser. obviamente como hay organizaciones armadas allá A las que malas. constriñen a la gente, que Claro. presionan, pues la motivan a eso. Como que dice melodazos del barranco. Así es, tal cual. No. Ahora me encontré mucha gente también que me lo dijo y tuve una muy buena reunión, que la gente allá lo que quiere son obras, desarrollo y seguridad. Y ven en Vargas Lleras y en Pinzón la gente que se ha llevado obras, desarrollo a esas regiones y personas que cuando nos tocó tomar decisiones para abatir jefes del terrorismo y la criminalidad, no lo dudamos ni un minuto en el marco de la Constitución, del derecho internacional humanitario. Así como lo he visto a ustedes batiéndose y de qué manera con muchas cosas. ¿Cómo era su situación, su posición en los consejos de ministros? Porque a veces yo creo que usted debe haber sentido muy incómodo. Perdóneme que me meta en eso, pero es que la gente quiere saber, porque aquí se especula mucho, se hablan muchas cosas, se plantean otras, se habla de lo del doctor Andrés Felipe Arias, y yo no puedo creer que un hombre de su estatura moral, de su estatura mental, se haya quedado callado ante semejantes despropósitos. Pues tocó varios temas. Lo primero, A ver, pues. frente a lo que fueron las negociaciones con las FARC, siempre llevé mis opiniones claras y mis recomendaciones al gobierno, al presidente. Y están ahí escritas. Y fueron planteadas en su momento. Claro. Y yo las he venido contando. Por ejemplo, hombre, no negociar las Fuerzas Armadas como ocurrió en Centroamérica. Yo debo reconocer que en ese momento me hicieron caso y por eso aquí no terminó acabándose la policía como pasó en El Salvador o Guatemala o reduciendo el tamaño de la fuerza militar. Eso fue importante que nos hicieran caso. También recomendé que este debería ser el primer proceso de paz en donde si le iban a dar beneficios a los peores criminales del país, tenía que haber una consideración y espacios y oportunidades judiciales para miembros de las Fuerzas Armadas que estuvieran incursos en procesos penales. En eso me hicieron caso parcialmente. Qué bueno. Pero por lo menos ya hay alguna gente que ha salido a la calle. Yo incluso lamento que algunas de esas personas por las que yo hice gestión personal y que hoy no estarían libres si yo no hubiese tomado esas determinaciones. Qué bonito eso. Y hubiese hecho esas gestiones, decidan no Cuénteme acompañarnos aquí, y acompañar personas que nunca han hecho nada por las Fuerzas Armadas y Eso. que nunca hicieron nada por ellos. Allá ellos. Pero yo me quedo con la conciencia tranquila porque defendí a mis Fuerzas Armadas con la convicción de hacerlo por razones institucionales. Andrés de Felipe patria. Arias es un soldado de la patria también. Hombre, lo de Andrés y su familia, yo conozco Cuénteme. su familia, Sí. me da un dolor porque yo creo que esa familia ha pasado por una tragedia que no merece. Sí. A mí me preguntaban que si yo alguna vez hice gestión alguna para perjudicar a Andrés, todo lo contrario, a pesar de que yo era embajador. Oigan y eso, que a oigan través- eso. Ahí. Y que a través de la embajada se tenían que tramitar las órdenes judiciales a las que yo no podía decir si me gustan o no y simplemente remitíamos eso allá al Departamento de Estado, muchas veces en privado. He Sí. querido hacer gestiones y he hecho No, gestiones tiene que hacerlas. por el Usted tema Usted es un de patriota. Andrés. Usted es un Ahora, hijo de militares también. Yo respeto la Corte, yo Sí. respeto a las autoridades, pero lamento lo que le pasa a esa familia Ay, y María. lo que esté a mi alcance he podido plantearlo, por lo menos hacerlo si se quiere. Voy a contarle una cosa. No hay derecho que cuando un señor que tiene pelo largo y usa blue jeans y consulta mucho a Google, le dijeron que por allá, por Yarumal, había problemas de orden público. Yo estaba ahí en esa rueda de prensa, este gordito, porque a mí como que me persiguen las chivas, yo no tengo la culpa. Entonces, el tipo dijo, no, yo no voy, eso es un peligro. Contestó, es un gobernador. Y ese señor va al candidato y es candidato a la presidencia. Y la gente va a votar por un descalzonado. No me crean tan. Y usted toca ese tema y me hace acordar que yo era ministro de Defensa. Ah, bueno, y se que yo acordó. arranqué para Yarumal. Y usted se payaron. Por eso quería traer el Y tema. me metí a Yarumal porque, por Dios, ese era el deber, eso hay que servirle al país. Miren Y la nosotros. diferencia. Y yo desde ya le digo a los colombianos que nos están viendo, Sí. yo estaré, como lo hice de ministro de Defensa,
donde esté la candela, ahí estaré primero. Donde haya un problema, ahí Oiga, estaré primero. usted va a Porque ser el país necesita autoridad, liderazgo y que los colombianos sientan que aquellos que han elegido están es para servir, para hacer la tarea, para responder. Bueno, con Venezuela, ¿qué vamos a hacer? Con Venezuela hay que tomar posiciones muy firmes. A ver, pues, Muy firmes. Mire, lo primero, algo parecido a usted. nosotros nos vamos a poner a hablar con todos los países de la región, incluyendo Estados Unidos, España, Chile, Sí. Brasil, México, Perú, Argentina, para tramitar esencialmente un esfuerzo que presione la salida del señor Maduro y el regreso a la democracia. Esto hay que hacerlo, no solo por Venezuela, no solo por la región, por Colombia y los colombianos. Es que mire, aquí ha llegado más de 1 millón de personas, colombianos y venezolanos, con hambre y con miedo, que hay que atenderlos, que hay que ser solidarios, pero esto está causando un problema económico, social y de seguridad en el país. Y todo ese problema, la única manera de evitarlo es que Maduro deje de estar allá y deje de perseguir a la gente y deje de tener esa opresión y deje de matar de hambre a ese pueblo. La verdad, nosotros tenemos que actuar. Pero lo otro, desde Venezuela ataca el ELN al Estado colombiano, al pueblo colombiano, a la infraestructura. Eso no se puede aceptar y hay que promover circulares rojas que le lleguen al gobierno venezolano a ver qué va a hacer con eso, a ver qué es lo que están, a ver si los chinos y los rusos estarían de acuerdo con que un país desde su territorio ataque a su propio territorio. Y menciono esos dos países porque a veces esos países tratan como de hacerse los locos con el tema de Venezuela, pero es que lo que no se han dado cuenta es que hay acciones de terrorismo contra el pueblo colombiano desde allá, con la anuencia y el favor del régimen de Maduro. Eso es muy importante decirlo. Nosotros vamos a tener unas Fuerzas Armadas fuertes, fuertes para enfrentar el terrorismo, fuertes para enfrentar la criminalidad, fuertes para enfrentar las pandillas y la inseguridad en las calles, pero fuertes para garantizar la soberanía y el modelo democrático que tiene Colombia. Esto se lo puedo afirmar. A Colombia se le respeta y a Colombia nadie la va a poder tocar. Esa claridad yo creo que la deben tener en particular los regímenes de Maduro, incluso del tal Ortega, que mire cómo va, pero a pesar de eso, pues nos afectaron nuestro territorio y eso hay que mirarlo también con mucha seriedad y decisión. Eso tiene de bueno hablar con una persona que ha estado en Colombia. Es cierto, y conocer este país, y ir a donde nadie más ha ido. El que entendió, entendió. El que entendió, entendió. Es Sí. que hay gente aquí que vino a hacer turismo de candidato a ver si Bueno, conocen el país. Eso no es así. Y usted no va a llegar a aprender, ni a que le enseñen. No, y mire, don William, cuando yo tuve la oportunidad de quedarme en Estados Unidos, Sí. no ahora de embajador, sino cuando estaba allá en el Banco Mundial, de representante de Colombia, yo había podido quedarme allá el resto de la vida. Es más, creo que a mi familia le habría sido más agradable. En esos momentos nadie quería venirse a Colombia, porque este país estaba en guerra, estaba incendiado, nos tocaba enfrentar al terrorismo de las FARC, a la criminalidad. Cuando yo tuve que tomar la decisión, acompañé a mi padre, un soldado de la patria, la reflexión fue simple. Llegó la hora de ponerle el pecho a Colombia. Hay que ir a servirle a la patria. Así que cuando yo pienso en estar hoy en esta condición de candidato, es porque nos hemos ganado palmo a palmo, Sí. día a día, el derecho a servirle a Colombia, el derecho a ofrecer nuestro servicio y nuestra experiencia. Esto ha sido un tema de vocación, esto no ha sido un tema simplemente de aparecer de la noche a la mañana a reclamar coronación. Aquí nos hemos ganado, tanto Germán Vargas Lleras como yo, la carrera, la vida, paso a paso, escalón por escalón, con resultados probados. Y en mi caso incluso en el sector privado, en mi caso incluso en el mundo gremial, en mi caso en el mundo internacional y por supuesto en cargos de importancia estratégica nacional en el sector público. Es que así es que se sirve, es que así es que se actúa, no simplemente echando discursos, como veo yo que pasa con el candidato que fue alcalde de Bogotá, que el hombre prometió colegios, no hizo colegios, prometió casas, no hizo casas, prometió mejorar la seguridad, pues fueron los años donde subió el homicidio en Bogotá.
Claro. Prometió prosperidad y desarrollo, pues son los años donde más se ha atrasado la ciudad de Bogotá en todos los aspectos. ¿Cómo es posible? Y ahora promete soluciones y promete cosas y hay gente que hasta le cree en medio de la desesperación. Claro. Que los colombianos que están pensando en eso sepan, ese tipo es un mentiroso, no ha cumplido nada, no ha realizado nada y sí se aprovecha del dolor ajeno, eso no está bien. Y por supuesto hay otra candidatura que va a tener jefe, que no se puede gobernar en cuerpo ajeno, para los que estén pensando en eso, porque me he encontrado con amigos míos de la vida que me dicen, no, pero es que ahí está el expresidente. Hombre, yo al expresidente lo quiero mucho y lo respeto, es que yo trabajé 5 años con él. Creo que su candidato nunca trabajó en el gobierno. 5 años trabajamos, en los años de la seguridad democrática, cuando dimos los grandes golpes de Jaque, de la Operación Fénix, allá contra Reyes, los golpes contra los paras. Yo me acuerdo cuando se extraditaron en una sola noche, extraditamos a todos esos 14 jefes del paramilitarismo. ¿Usted? Todo eso, estuvimos ahí estábamos. Cuando metieron aquí a Chávez y a Piedad Córdoba, me acuerdo yo que yo fui de los que me paré a decir no estoy de acuerdo. Cuando liberaron al tal Granda, que yo no estuve de acuerdo con que lo liberaran. Cuando, yo sí lamento, en esto sí no estaba, pero se lo contaba a Fernando Londoño el otro día, ¿sí? ¿Cómo es posible cuando hicieron el tal convenio con la Fiscalía y acabaron con la justicia penal militar? Esa vaina sí es Esas son cosas graves. Es imperdonable. Pues ahí estuve yo, básicamente con la posición contraria. Cuento esto porque es que contarlo. Llevamos años estando aquí, enfrentando los problemas. Yo no puedo hoy aceptar que gente que no participó en ese gobierno venga a reclamar ahora logros de los que no participó, en los que no estuvo. Yo estuve ahí de primero en la fila, acompañando, cumpliendo mis funciones. Y luego me fui y volví y ejercí funciones y como ministro de Defensa le recuerdo, no hay otro tiempo entre nuestras gloriosas fuerzas militares y de policía, a las que lideré con mucho amor y con mucho gusto, hubiesen producido más golpes contra el terrorismo y la criminalidad. 118 comandantes de las FARC, del ELN y de las bandas criminales fueron neutralizados. Le recuerdo nombres, un tal Cano. Le recuerdo nombres. Alfonso Cano. Alfonso Cano. No me diga. Le recuerdo nombres. Sí. El tal Marcos, el jefe del ELN en Colombia. Capturado el hermano de Antonio García en su momento, del ELN también. Recuerdo yo el golpe más duro que se le dio en su historia a las FARC, desde el punto de vista militar, fue la operación Armagedón. Eso ocurrió en Vistahermosa, en el Meta. Se golpeó la escuela de comandantes de las FARC. Cayeron en un solo día, en una sola operación, algo así como 6 o 7 comandantes de frentes de las FARC en una sola operación, algo así como 10 segundos comandantes de frente. Caramba. Y todos los demás de algún nivel de mando. Cayeron como 44 tipos en un solo día. Y el rescate en el helicóptero de la Cruz Roja. Ahí estábamos cuando la operación Jaque. Yo recuerdo y hay que reconocer que hay que contarlo. Yo fui invitado a estar muy de cerca en esa operación. Ah, bueno. Tal vez de los poquitos civiles que realmente estuvimos en eso. Y para mí fue un honor luego. Imagínense, estos muchachos héroes de la patria hicieron esa operación. Qué bonito eso. Y luego a muchos no les querían reconocer su heroísmo. Ay, hombre. Y hasta querían sacar algunos. Muchos de ellos son considerados y con ellos mantengo cercanía. Qué bonito y me eso. encuentro de vez en cuando con ellos. Qué bueno. Porque precisamente yo fui, como viceministro, el que salió en defensa de ellos, a reconocer su gestión y sobre todo a reconocer que no he conocido gente que haya hecho actos de heroísmo más grande que nuestros militares y policías que han participado en operaciones que son dignas de las películas de Hollywood. Como a la gente también hay que hablarle claro. Al doctor Fernando Londoño lo intentaron asesinar, le mataron sus 2 ángeles de la guarda, lo volvieron, hombre, harinas. Al doctor Germán Vargas Lleras casi le botan una mano porque criticó lo del Caguán. Así fue. Porque hizo un debate histórico en el Congreso. El tal Paisa que todavía vive. Ah, bueno, que también creo que lo van a canonizar. Pero le cuento una cosa, ese se salvó de 2 bombardeos que ordené, ¿sí? Pero muy triste. Después tomaron la decisión de llevárselo para La Habana porque sabían que del siguiente no salía. Y esa incomodidad a mí siempre me quedó. Se la cuento a usted hoy aquí. Que un tipo como ese, ahí está. Yo esperaría que no vuelva a delinquir, pero si vuelve a delinquir, en el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón caerá
con esa claridad se lo digo. Como dicen por ahí, también caerán. También caerá porque ese individuo le ha hecho mucho daño. Mire, Fernando Londoño es víctima de él. Germán Vargas Lleras perdió parte de su mano y le quedaron cicatrices en su cuerpo. En el alma. Por él. Y en el alma. Y en el alma de la patria. Y yo le cuento algo. A ver. En el Nogal. A ver, yo nunca hablo de esto porque pero cuenten, porque yo nunca he querido mi señora había estado el día anterior allá. A mí no me gusta aprovechar en el sauna. cosas de la vida personal o de la intimidad para el tema político. Y no lo quiero hacer por razones políticas, sino en esta confianza. Un primo al que quise mucho fue asesinado en el Nogal. Yo tuve que vivir eso muy de cerca. No entro en detalles por respeto a mi tía, a sus hijos, a su esposo, a quien aprecio mucho también, porque sé que para ellos es un tema de intimidad y para mí lo es también. Le confieso que ese es de esos temas que cuando yo toco siempre lo llevo en el alma, lo llevo en el alma. Pero le digo, siempre actué, a pesar de eso, con total objetividad, siempre ordenando las cosas en el marco del derecho internacional humanitario, pero no hay duda que los criminales que cometieron ese tipo de delitos deberían como mínimo pedir perdón, arrepentirse, demostrarlo, sentirlo, para que ese tipo de cosas se considere, pero no mantener esa arrogancia que uno les ve, y fuera de eso esas amenazas que nos han hecho recientemente, que es que si no se hace lo que ellos dicen, entonces vuelven a delinquir. ¿Manda aquí? Olvídese, eso en el gobierno de Vargas Lleras y Pinzón se equivocaron. Bueno. Aquí nosotros hemos sido víctimas y nosotros, además, en mi caso lo digo, hemos sido bien efectivos, que no lo duden, que usaremos todas las capacidades si fuera necesario para proteger al pueblo colombiano nuevamente. Como en mi casa, que se hace lo que yo obedezco. Así es. La única persona que manda es esta mujer. Oye, y le echo un cuento final del atentado a Fernando Londoño. Cuando a Fernando le hicieron el atentado, yo le voy a hacer una confesión. A mí nunca me habían hospitalizado en la vida, nunca en la vida. ¿Y entonces? Pero en esos días tuve una intoxicación que se volvió una infección grave. Uy, Dios. Y me hospitalizaron un día. Y el segundo día estaba yo ahí en el hospital cuando de pronto veo que ocurre el atentado a Fernando. Uy. Yo llamé de inmediato a las enfermeras y les dije, me tengo que ir. No, usted no se puede ir, usted está grave, está deshidratado, está en un cuadro, no, lo lamento mucho. O usted me desconecta o me voy. No, pues ya lo desconectamos, doctor. Me desconectaron y salí corriendo para donde Fernando. Entonces, Fernando, yo tal vez fui de las primeras personas que estuve a su lado en el momento en que estaba ahí en la clínica del country donde lo estaban atendiendo. Y ahí yo hice un compromiso. Esto no se queda así, vamos a hacer todo lo que está a mi alcance. Sí. Le digo que yo trabajé muy de cerca con la inteligencia de nuestra policía en ese caso y día a día les preguntaba y verificábamos cómo iba la operación. El tal Paisa básicamente tenía una célula en el departamento del Valle del Cauca de unos matones profesionales. Esos fueron los que contactaron a gente aquí en Bogotá, hicieron el atentado y después logramos detectar esa célula. Básicamente la golpeamos 2 veces a una estructura que habían mandado a consultar con el Paisa, con fusiles de francotirador y todo. Uy, Dios. La cogimos en el departamento del Huila. Se capturó toda esa estructura y fue un gran golpe. Pero al jefe de eso, con su gente, se les localizó en una finca, ahí entre el Valle Cauca, y básicamente fueron abatidos todos los que quedaban de esa célula. Y lo cuento con especial interés porque después descubrimos que esa célula tenía en su momento de responsabilidad de atentar contra Uribe en Río Negro. Yo fui e informé, recuerdo en el club de agentes de la policía en su momento a Uribe de este caso, y contra otros colombianos ilustres, contra personas muy ilustres que ya no vale la pena entrar a recordar, pero que si no hubiéramos dado ese golpe, pues este individuo habría podido seguir atentando contra otras personalidades de la vida nacional. Entonces yo me siento muy orgulloso de haber estado tan encima y por supuesto que muy lamentable lo que pasó en ese momento con la vida del doctor Londoño, que se salvó porque mi Dios no lo tenía para que falleciera. Nadie más. Pues sus escoltas quedó probado cómo entregaron su vida en ese momento en defensa de un hombre que por supuesto que es importante. Para
la opinión nacional y del mundo, porque esto lo ven en todas partes. Es un gusto oír estos testimonios, tenerlo aquí. Puede creer que haya segunda vuelta, uno no sabe. Y si las cosas se dan, pues aquí estaremos nuevamente. Aquí estaremos. Claro, porque usted es un hombre que le da garantía al país. El país necesita personas de su talento y de su capacidad y ante todo de su honradez profesional. Gracias por estar hoy aquí, mi querido doctor. Me siento orgulloso de haberlo invitado. Doctor William, muchas gracias, generoso. Yo tal vez cierro diciéndole a usted y a todos los colombianos que nos ven que voten mañana domingo por Germán Vargas Lleras y Juan Carlos Pinzón. Esta es la fórmula que tiene experiencia, tenemos resultados, conocemos las entrañas de la patria, tenemos carácter y mano firme probada, resultados reales, pero lo más importante, tenemos el mejor programa para poner a avanzar el país, para llevarlo hacia adelante, para que los jóvenes encuentren futuro, para darle al país seguridad, empleo, un mejor sistema de salud, más cupos de educación, una recuperación del agro, más viviendas, más infraestructura, más turismo, más ciencia y tecnología. La única fórmula que propone la creación del Ministerio del Deporte y del Ministerio de la Familia para proteger a los niños, a los ancianos, a las personas con discapacidad y elevar el papel de la mujer en la vida de los colombianos para que el país crezca y la mujer encuentre también un mejor destino. En fin, todos los temas, somos los únicos que tenemos un plan de gobierno, un plan de desarrollo por escrito, 27 documentos publicados con diagnóstico, políticas y metas. Así que mi invitación cariñosa, respetuosa y con humildad, los invito a votar mañana por Vargas Lleras y Pinzón. Mil gracias. Orgullosos de ser conservadores.